Es presentada por The Home Depot. Haces más, logras más. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Hoy estamos aquí junto con Paco Gabriel de Anda, Jorge Pietrasanta, que está más de cumpleaños, ya lo vamos a felicitar un poquito más adelante y a festejarle, por supuesto, con un pastel que seguramente trajo José Luis Higuera. Y José Luis Higuera, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos con esta información antes de dar paso a una entrevista muy interesante que tenemos para todos ustedes. El gobierno británico da luz verde a la vuelta de las competiciones deportivas a partir del 1 de junio. La Premier League se plantea regresar el 8 o el 12 de ese mes de junio. Italia, por cierto, perfila su vuelta para el 13 de junio. Ya las ligas europeas empiezan a dar fechas. Hernán Cristante se siente bloqueado. El fútbol mexicano es como una empresa de amigos, dice. Fuertes declaraciones del exportero del Toluca sobre las oportunidades para los entrenadores en el fútbol mexicano, sobre todo los entrenadores, aunque sean extranjeros como Cristante, hechos en el fútbol mexicano. Presentaremos una charla muy interesante entre exjugadores de Cruz Azul. Paco Gabriel de Anda se reúne con Óscar el Conejo Pérez y con Juan Francisco Palencia. Hablan de la presión que hay en los equipos de Cruz Azul, o que ha existido en los equipos de Cruz Azul, que el próximo mes de diciembre está para cumplir 24 años de su último título de liga. Veremos si lo puede evitar llegar a ese aniversario. La Conmebol anuncia ciertas modificaciones en las reglamentaciones de la cancha. Ello y los 5 cambios que ya establece la FIFA nos pueden arrojar un fútbol diferente post pandemia. Ahora sí saludo con mucho gusto a Paco Gabriel. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Fútbol Picante. Buenas noches, David, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia, lo mismo para José Luis Higuera y para el festejado, el del cumpleaños, el queridísimo Pietrasanta. Un abrazo grande, Pietra. Gracias, Paco, gracias. Saludos, Pietra, felicidades. Buenas noches, muchas bienvenido. Gracias, David. Muchísimas gracias, David, Paco, José Luis Higuera. Gracias por ese pastel que trae una bomba dentro. Gracias. Y un agradecimiento a todos los que me han felicitado en este día. Un abrazo. Oye, dice José Luis que para 59 años te ves muy bien, Jorge. Soy 4 años más joven, 4 años más joven que Higuera, ¿eh? Mira, los cachetes, ahora, los cachetes dan juventud, mi querido Pietra. Y ninguna cana, Pietra. Hay que mantenerlos, mi gordito precioso. Felicidades, la verdad, pásatela increíble y tu pastelote llegará hoy en la noche. Ahí Hago corajes cuando te veo, José Luis. Un saludo a todos, Paco, bueno. David. Como podrán ver, hay buena camaradería aquí en Picante. Por supuesto que sí. Además, una gran felicitación para Jorge Pietrasanta, que es un gran compañero y gran profesional. Felicidades. Además, muchas es de gracias. mi misma... Somos de la misma generación. 72 más o menos. Ya ni le muevas. Así la dejamos. Bueno, estamos listos. Ahora resulta. Así la dejamos. Ahora resulta que todos son jóvenes. Vamos a escuchar a Hernán Cristante. Hernán Cristante hablando en una charla con ESPN, muy interesante, ex técnico del Toluca. Dirigió también el Veracruz, yo no me acordaba, es verdad, tuvo sus inicios con el Veracruz, que no le fue muy bien, que yo digamos. Yo lo tuve de técnico, David, en Coras. Yo lo tuve de técnico en Coras, fuimos la primera opción de él. Él debuta con nosotros, una gran persona, ¿eh? Ahora nos platicas, vamos a escucharlo hablar y me parece que hay temas muy interesantes que podemos analizar de lo que dice Cristante y tú también nos puedes alimentar, por supuesto, con tu experiencia con él en el equipo Coras. Hernán Cristante, en Fútbol Picante. ¿Qué tan difícil será volver a recibir una oportunidad en Primera División? Sé que va a ser difícil entrar en México porque ya me ha pasado, se han acercado un par de clubes simplemente a conversar, no a ofrecerme absolutamente nada y encontré una tendencia un poco maliciosa de parte de algunos en que te tildan, ¿no? Que te maneja fulano, sutano, donde no es una realidad. Me han tildado de técnico caro, ni siquiera saben de qué se trata, entonces me imagino que va a ser complicado y hoy mi objetivo no lo tengo en mente a México. Si sale algo estaría genial,
¿por qué no tendría que emigrar? Pero te digo la verdad, yo también quiero abrirme mi mundo de posibilidades porque sigo esperando y como no me manejo con nadie, la situación va a ser más escabrosa, más difícil. Lo que pasa es que en este tiempo que estuve con Toluca, manejaron como que Muriel era mi representante, o que Carlos Hurtado era mi representante, o que fulano, sutano y perengano eran mi representante, cosa que no es perengano, eran mi representante, cosa que no es realidad. Directores deportivos, dueños de clubes, que tienen una confianza con algunos representantes y hacen las cosas con ellos. Entonces, a veces existe ese temor de que yo pueda instalar a través de tener un arreglo con un club, que pueda instalar a alguien. Pero bueno, eso no son mis miedos. Esa particularidad la tiene otra gente. Entonces, sé que va a ser complicado, muy complicado. Lo conozco a Carlos Hurtado desde que me retiré del fútbol, estaba lesionado, como conozco a un montón de empresarios, y como no conozco a un montón de empresarios. Me he invitado a cenar, he ido, he charlado. Nada, es un tipo interesante, inteligente, muy vivido, ha hecho muchísimas cosas en el fútbol y es parte del mundo donde uno se mueve. ¿A quién más conozco? Me he sentado a tomar un café con Nieto, he sentado con Lalo Hernández, me he sentado, bueno, creo que con mucho más no, pero no por eso trabajo o hago cosas con ellos. Y siempre fui claro, a todos les dije, a mí es imposible que me manejen porque no lo he hecho de jugador, no lo puedo hacer de técnico, por una sencilla razón. Puedo yo arreglarme mi contrato. Ahora, ¿por qué quieren sacarte? O sea, eres un tipo con toda la experiencia en México. ¿Por qué vincularte para sacarte de este medio cuando eres un tipo con capacidad probada? Es simple, porque los empresarios que trabajan en relación a otros clubes tienen otros técnicos que manejan. Es normal, es natural. Si yo fuera un empresario y te tuviera César a vos de técnico, y hay un equipo que te pretende, pero sé que va a entrar Pepe, bueno, trataría de generar algo para que no entre Pepe y pudiera entrar César. Entonces, es un juego de criterios, de conocimiento, de oportunidades. A veces no se torna en un mundo tan claro, pero así es. Bueno, ahí están las palabras de Hernán Cristante, me parecen muy, muy interesantes para poder analizar. Paco Gabriel de Anda, ¿realmente se bloquea a los entrenadores o hay una participación directa de agentes, de promotores, como quieran llamarle, que tienen ciertos privilegios para X o tal persona? ¿Se maneja así el fútbol mexicano tal y como lo expone, me parece que hasta dramática y desesperadamente, Hernán Cristante? Sí, David, y yo te diría que el fútbol mundial, sin lugar a dudas, la capacidad de un jugador o de un técnico va a estar siempre por encima de cualquier representante, pero en general, digamos que en el caso de Cristante, que todavía no ha sido campeón, que no ha tenido, digamos, una actuación así deslumbrante, sí dependerá mucho de con quién se reúne y con quién trabaja, porque en México y en el mundo se corre muy rápido la voz. Con quién te sentaste a comer, con quién te sentaste a tomar un café, con quién has hablado de fútbol y con quién, de alguna manera, a quién le tienes que rendir cuentas. Eso es una realidad. Y por lo que yo veo, Cristante menciona que lo tienen etiquetado con ciertos promotores que quizás hoy no son tan fuertes como solían serlo, David. Sí, de acuerdo. Uno pensaría, Jorge Pietrasanta, que finalmente la calidad tiene que imponerse a cualquier tipo de visualización o cualquier tipo de cliché o cualquier tipo de pronto imagen negativa o positiva que pueda haber de un personaje. La calidad de un entrenador para tu equipo de fútbol, tú vas a traer siempre como directivo al mejor disponible.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Cristante está haciendo poco a poco su carrera, le está costando un poquito de trabajo poder acomodarse, lo ha hecho ya en Toluca. Los representantes son necesarios, ni siquiera me atrevo a decir que sea un mal necesario, pero al final de cuentas yo sí creo que la calidad termina imponiéndose para un director técnico, inclusive para un jugador. Sobre todo en los técnicos hay que revisar el éxito de varios técnicos mexicanos que han surgido y que han sido exitosos y que están en la historia de nuestro balompié, pues no precisamente quizá porque fueron grandes amigos de promotores, ¿no? Sí, yo no sé, José Luis Higuera, qué tanto es realidad o qué tanto también es ficción o una leyenda urbana, porque en su momento sí existió en México. El papel del promotor estaba muy metido en el club de fútbol, en los manejos del club de fútbol, pero creo que también los tiempos han cambiado. Hoy veo a los clubes con otro tipo de organización, otro tipo de mentalidad, y a veces veo difícil. Por ejemplo, yo aseguraba hace no mucho tiempo que Luis Fernando Tena iba de la mano de Carlos Hurtado en el proyecto de Chivas, y al final tuve que admitir que Amaury Vergara es un hombre muy serio, que de ninguna manera permitió, más allá de los nexos de Tena con Hurtado, que pueden o no existir, Amaury Vergara no iba a permitir que alguien diferente o que una tercera mano se metiera al conjunto de Chivas. Te pregunto, ¿qué tan cierto eso de que los promotores tienen todavía una gran manejo en el fútbol mexicano? Quisiera separar, David, dos asuntos. Uno es el de Cristante y otro es en general. Para particularizar de Cristante, yo lo tuve de técnico en Coras, se me hizo una persona muy accesible, pero no es el mismo también Cristante que yo creo que estuvo en Coras al que finaliza en Toluca. Yo creo que las personas pasamos por ciertas situaciones y los directores técnicos no son ajenos a veces, no que sí que perder el piso, pero tomar algunas posiciones que luego después te pueden afectar. Yo no creo que el fútbol mexicano le haya cerrado las puertas a Hernán Cristante. Yo creo que es un tema de calidad, o de que a lo mejor sí puede ser que se le haya etiquetado como un técnico complicado. Ahora, hablando en general, David, yo creo que hoy, como todo en la vida, son relaciones. Hay representantes muy profesionales que trabajan de la mano con ciertas instituciones y les coadyuvan y les ayudan a tener buenas negociaciones. Yo creo que el tema de los representantes ha quedado muy atrás. Los Hurtado, los Lara, creo que hoy no son así. Por supuesto tienen su peso específico, ya ves a Rayola, el tema mundial como es, Méndez, hay de todo, pero yo sí creo que no solamente son necesarios, sino que de alguna forma profesionalmente son gente que se necesita en la estructura de la contratación, tanto de jugadores como de técnicos. Sí. Ahora, Paco Gabriel, últimamente algunos equipos han tomado por costumbre, por norma, ir por un entrenador joven a Sudamérica que ir por un entrenador mexicano o un entrenador formado en México. Yo insisto, para mí Cristante es un entrenador mexicano porque fue formado aquí como entrenador, igual que el Tuca Ferretti o que Ricardo Antonio Lavolpe y muchos ejemplos más. Pero, por ejemplo, Tijuana, Pachuca, Morelia también fueron por entrenadores extranjeros. ¿Y cómo jóvenes. Les ha ido, David? Honestamente les ha ido muy mal. Bueno, a Morelia no tan mal, ¿no? Pablo Guede ha hecho un buen trabajo en Morelia, sí, ¿no? De acuerdo ahora con Guede, pero en el caso de Tijuana y de Pachuca, fueron a Sudamérica y no les ha ido bien, porque el fútbol mexicano tiene su particularidad, su dificultad. Yo creo que muchas veces te equivocas, o se han equivocado algunos dueños buscando la innovación en algunos directores técnicos que se venden muy bien, pero ya que a la hora de trabajar en la cancha y a la hora de entregar resultados no es tan bueno. En ese sentido yo sí creo que no se animan a buscar en el fútbol mexicano, y ahí sí tiene que ver mucho los representantes. Quizás los representantes que venden a esos técnicos sudamericanos en general, sin particularizar en ningún país, son mejores representantes que los mexicanos o saben vender mejor a su producto. Bueno, entonces esa puede ser una diferencia importante. Me estás diciendo, Paco, que y además estoy hablando con un hombre que ha tenido experiencia en mandos directivos en el fútbol mexicano. Me estás diciendo que
depende también mucho de la capacidad del promotor o de la gente que tenga el entrenador, no totalmente de su calidad. Y te platico algo rápido, David, y ahí está José Luis. Cuando estaba yo como director deportivo en Chivas, se me acercó el representante de Pasarela. Había ido a un partido del América, lo habían visto en la tribuna, Pasarela y su representante, y me habló directamente a mí, siendo que Pasarela había sido el director técnico o quien, no sé si debutó a Matías Almeida, pero tenía una gran relación con Matías Almeida. Sí, claro. Y le estaban tendiendo la cama. Yo hablé con Matías y me dijo, Paco, en verdad no sabes qué tipo de gente es el representante y el propio Pasarela. Y no me sorprendió porque estás acostumbrado dentro del fútbol, pero la manera en que me habló el representante, David, era increíble la forma en que tratan de endulzarte el oído, que tratan de venderte lo que tú quieres y que tratan de decirte lo que tú quieres escuchar cuando en realidad no hay comparación entre Matías Almeida y lo que es Pasarela, ¿no? Totalmente, claro, hay de representantes a representantes también me parece, ¿no? Hay de representantes a representantes, hay unos tipos serios, agentes ante FIFA, etcétera, etcétera, y hay otro tipo que es totalmente distinto. Y yo sí creo, para complementar esto y antes de escuchar también, y antes de irnos a pausa, hay un ramillete de técnicos jóvenes mexicanos que están esperando la oportunidad y que son buenos, que están preparados, atención. Sí, ahora, Yo José Luis, ¿quieres decir algo? rápido, David, que sí, al final el representante no decide en el club. Y lo decía Paco, el representante no decide en el club. Y lo decía Paco, al final, deportivos que te puede hablar. Yo lo vivía en Chivas y sin director deportivo y con director deportivo. No te pueden endulzar el oído si sabes muy bien qué quieres o hacia dónde vas. Cada quien hará su trabajo, pero la institución decide, no deciden por ti. Yo creo que ahí hay un mito mal entendido en donde también a ciertos directivos de alguna forma no asumen el rol y dan cuentas directas de las decisiones que ellos toman, No hay que culpar a los representantes, que ellos como todo ofrecen, pero no son los que cierran los tratos del lado del club, por favor. Digo, es como si Paco hubiera aceptado a Pasarela nomás porque sí. Pues claro que no. No, de acuerdo. No siempre, no siempre, José Luis. Estás muy nuevo en el fútbol, no siempre. No, estoy de acuerdo contigo, pero sí se ha profesionalizado más en los últimos tiempos, por ejemplo, el puesto de director deportivo. Ha adquirido una notoriedad fundamental en los equipos, y yo estoy de acuerdo en ellos, porque generalmente son exjugadores de fútbol que conocen la cancha y que van a defender los intereses del equipo de fútbol, no los intereses del entrenador ni del promotor. ¿Sabes qué? Es fácil darte cuenta cuando un director deportivo, lo digo sin ningún problema, está metiéndose más dinero del que se tendría que meter, porque además no le corresponde una transferencia del dinero, Paco, él tiene un sueldo y punto. De acuerdo. Y te puedes dar cuenta fácilmente, Paco. David, fácilmente. Sí, claro. Sí, de acuerdo. Pero ese es otro comportamiento, ¿no, Paco? Ahí ya hablamos de corrupción, pero técnicamente... Bueno, pero es parte del fútbol también, José Luis. Sí, de acuerdo. Claro, pero... No tendría que existir, pero es parte del fútbol también. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Vamos a regresar en Fútbol Picante desde casa con una muy interesante charla de Paco Gabriel de Anda con Óscar el Conejo Pérez y Juan Francisco Palencia. Volvemos.